Hola amigos, ¿cómo andan? Me presento, mi nombre es John Garay, soy licenciado en enfermería y bueno, este canal se creó, se elaboró, lo voy a ir desarrollando con el objetivo de aportar un granito de arena para aquellos chicos que están estudiando enfermería o colegas o compañeros de esta hermosa profesión que bueno, día a día eh, lleva a cabo los cuidados a los pacientes. Eh, Construir conceptualmente de diferentes temáticas y también aportar un poco de conocimiento por experiencia, ¿verdad? De tener la suerte de trabajar en diferentes centros de salud, en hospitales privados y públicos. Y bueno, la idea es fusionar un poco la práctica, lo que uno ha aprendido y lo que uno ha experimentado con lo conceptual, ¿sí? El objetivo es un tema por día. Y nada, no vamos a extender mucho más la intro. Vamos a ir directo al primer tema, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el balance hídrico y vamos arriba, empezamos. El balance hídrico, conceptualmente, o lo que significa, es el equilibrio entre el ingreso de líquidos y el egreso, ¿sí? Que aquí lo tienen, pueden observar, el ingreso y el egreso. La finalidad es mantener el equilibrio eh, con lo que ingresa, perdonen que reitere, y con lo que egresa, ¿sí? El equilibrio hidroelectrolítico. Y la palabra ahí combinada es lo líquido están constituidos también por electrolitos, ¿sí? Por iones. Y eso repercute en la funcionalidad o en la fisiología del organismo. ¿Quiénes contribuyen, o en su gran medida, los órganos que más relevante o más importante en esta mantención del equilibrio hidroelectrolítico, perdón, es el riñón, como pueden aparecer acá, los riñones, mejor dicho. Básicamente en lo que es al egreso sería la orina, ¿sí? La formación de desecho del metabolismo celular es la orina. Después lo que es la parte del tubo digestivo son las deposiciones, básicamente. Los pulmones contribuyen a la mantención del equilibrio, ¿sí? Por el intercambio gaseoso entre lo que es a nivel alveolar, ¿verdad? Aire entre los gases, aire-sangre, ahí se produce un intercambio que después más adelante podemos especificarlo o ir más específico a lo que es, a lo que corresponde, que bueno, sería la función respiratoria, ¿sí? Intercambio gaseoso, lo que es aire-sangre. Después la piel, ¿sí? La parte cutánea, que se expresa por lo que es la transpiración o la sudoración o la diafóresis también que se denomina. Todos esos elementos o esa funcionalidad o esa fisiología se da, es decir, hay más o menos transpiración, la función respiratoria es más o menos, eh, también lo que es la deposición o la orina, perdón, todo para mantener ese equilibrio, ¿verdad? El equilibrio es necesario para mantener las funciones eh, metabólicas en óptimas condiciones para que la vida sea posible. Algo a tener en cuenta que no es una indicación médica, no es una indicación como farmacológica o que nosotros esperemos como enfermería que esté indicado para poder hacerlo, ¿sí? Es pura y exclusivamente un procedimiento y un rol de enfermería. Vamos específicamente a hablar de los ingresos. Los ingresos tenemos constituido lo que son la vía oral, lo que ingresa al paciente, a lo que se le da, que básicamente son líquidos vía oral. También está constituido aquí el agua de los medicamentos cuando nosotros vamos a administrar medicación, ya sea disolver o a diluir un medicamento. Eso se debe de incluir en la parte de lo que son los ingresos del paciente cuando se va a elaborar un balance hídrico. Hay que tener en cuenta la constitución de los alimentos. Se estipula conceptualmente que hay un 300 centímetros en la constitución de los alimentos, es decir, el almuerzo, la cena, la merienda. Se cree que por cada alimento, es decir, si se desayuna son 300 centímetros, si se almuerza lo mismo, es como un dato conceptual genérico, general. Si el paciente tiene sonda nasogástrica, lo mismo, si está por una alimentación enteral,
que después podemos profundizar qué significa alimentación enteral y profundizar en esa temática, pero no me quiero ir de tema. También se incluye, lo de la alimentación enteral se incluye en los ingresos. El agua y el metabolismo celular, esto es importante. A nivel metabólico, se estipula que también se necesita y se requiere que internamente hayan, o sea, es algo conceptual y también genérico, ¿no? Se estipula unos 300 centímetros también, necesario para que ese metabolismo celular que esté internamente para que se pueda llevar a cabo. A nivel parenteral, vamos a ir cerrando aquí. Esto es un mapa conceptual que permite eh, la visualización que sea más amigable, ¿verdad? Más dinámico, más amigable. Bueno, vamos a seguir la vía parenteral. Tenemos que son las venoclisis o las infusiones, ¿verdad? De suelo fisiológico, de suelo Ringer lactato, suelo leucosado, lo que ya conocemos o a los que están estudiando. Después también podemos profundizar sobre ese aspecto o me lo pueden saber dejar en sus contenidos, abajo, perdón, en las descripciones o hay un comentario en qué temas quieren que profundice. Agua destilada, esto básicamente habíamos dicho de la preparación de los medicamentos, es eso en realidad. También si al paciente se le hace infusiones de sangre o de plasma, que también el plasma se lo denomina como CPDU, concentrado plaquetario único. También se incluye, ¿verdad? Se incluye todo, en lo que son siempre los ingresos del paciente. Vía venosa periférica y central, estos son los accesos endovenosos, que básicamente habla de lo mismo, ¿sí? De los sueros o de la medicación, ya sea de la sangre o del plasma. Y otra cosita aquí que tenemos la alimentación parenteral, también son ya sea aminoácidos, nutrientes en general, vitaminas, minerales, etcétera, que se administra por vía parenteral y deben ser incluidos en el balance hídrico. ¿Sí? Esto es lo mismo que es plasma y sangre. Vamos a ir, para no extendernos mucho, a lo que son, después vienen los egresos, hablando siempre de lo que es el balance hídrico, ¿verdad? O sea que ya vamos a suponer que estamos haciendo un balance hídrico a un paciente, contabilizamos los ingresos en una planilla, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de los egresos del paciente, ¿sí? Los egresos se considera como algo normal, es la orina, como habíamos mencionado, para mantener esos órganos, para mantener el equilibrio, ¿se acuerdan? Vamos a abrirlo aquí rápidamente. Riñón, tubo digestivo, ¿se acuerdan de la orina de deposición? Eso es como sería normal, ¿sí? Los egresos, la persona orina normalmente, que son los desechos del metabolismo. Bien, la diuresis oscila, es algo conceptual también que está aquí, entre 40 y 80 mililitros hora. Y ahí dice que se traduce en unos 1500 mililitros diarios. Esto en condiciones normales, no es lo mismo un paciente con una patología, una afección renal, etcétera. Con respecto a las deposiciones, lo mismo. Lo normal se podría constituir si uno va a hacer el egreso a un paciente y no presentó deposiciones líquidas, se contabiliza como 200. Y solo, bueno, en un paciente con diarrea, el riesgo que pueda llegar a desencadenar es en una deshidratación, ¿verdad? Y perder iones también, ¿sí? Ahí habría que contabilizarse si está con deposiciones líquidas, ¿sí? Contabilizarlo, básicamente contabilizarlo. O hacer lo posible para contabilizarlo. No sé, vamos a suponer un paciente adulto mayor que esté con pañales. El objetivo sería pesar el pañal para determinar antes y después, ¿no? Para determinar más o menos una exactitud cuánto podrían ser esas pérdidas sensibles. Si está con deposiciones líquidas, cuántas veces en ese transcurso nosotros vamos a hacer el balance hídrico, cuántas deposiciones tuvo. Vamos a suponer que el balance vamos a hacerlo en 6 horas. ¿Cuántas deposiciones tuvo en esas 6 horas, verdad? Si lo podemos contabilizar. Con respecto a la sudoración, que por ejemplo un paciente con un estado infeccioso, también, ¿sí? Algo espontáneo, que es una sudoración espontánea, que ahora vamos a hablar de que son las pérdidas insensibles, se consideran 100 centímetros, ¿sí? Algo espontáneo y normal. Y si no se va a determinar, por ejemplo, en las pérdidas sensibles o si la sudoración es algo anormal que se puede contabilizar, lo vamos a detallar en las pérdidas sensibles, cómo se calcula. Bien, pero a tener en cuenta, lo normal es lo de la orina y lo de las deposiciones, ¿sí? El paciente presenta una deposición normal, serían unos 200, ¿sí? Y si en otras condiciones, ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar ahora de lo que son las pérdidas insensibles.
quiero hacerlo lo más dinámico y no me quiero que sea un video muy extenso, ¿sí? Por eso me estoy tratando de apurar, pero que se entienda también. Pérdidas insensibles. Vamos a cerrar para no confundirnos. Las pérdidas insensibles son lo que no se puede regular con exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que se da normal y naturalmente por el metabolismo, por la fisiología normal del organismo, y que se calculan que son esas pérdidas entre unos 700 a 1000 centímetros, ¿sí? Por 24 horas se calcula esto. Aquí también tenemos algo conceptual, que las pérdidas sensibles basales son lo que son las cutáneas y las pulmonares, es decir, uno cuando ventila en la respiración normalmente existe una pérdida de líquido. Y a nivel cutáneo lo mismo, ¿sí? Por un tema de temperatura que ya lo vemos. Aquí tenemos una fórmula a tener en cuenta, son unos 0,5 mililitros por kilogramo por hora el balance, es decir, como hoy explicaba, eh, aquí si el balance es de 6 horas sería por 6 horas, ¿verdad? Si el paciente pesa 80 kilos, y la fórmula sería 0,5 mililitros por 80 kilos que pese la persona, por 6, que sería el balance hídrico. Ahí más o menos se podría contabilizar, para tener una fórmula más, un dato más científico si se quiere. Si no, se estipula una generalidad entre 700 y 1000. Esto siempre por 24 horas, ¿no? Las pérdidas sensibles. Aquí si nosotros tenemos una referencia o vamos a hacer un balance hídrico de 1000 centímetros, por ejemplo, vamos a tomar 1000 centímetros como pérdidas insensibles, tengan en cuenta que son 1000 en 24 horas, ¿sí? Si fuera en 6 horas en este caso, bueno, eso se divide por 4, ¿sí? Bueno, después aquí tenemos las causas, esto en condiciones normales, las pérdidas insensibles, vamos a explicar de dónde salen estos 1000, ¿verdad? Las pérdidas cutáneas, que se considera por convección, simplemente la piel al estar en contacto con la temperatura externa, suele perder el 12% del calor la piel, ¿sí? Internamente, para que el metabolismo funcione, uno tiene una temperatura determinada. Y por convección se pierde calor y por ende se pierde líquido, ¿sí? Se estipula que los líquidos de hielo que se pueden perder son entre 300 y 400 centímetros en 24 horas, ¿sí? En 24 horas, chiquilines. Con respecto a las pérdidas pulmonares, es por evaporación. En esa ventilación espontánea que se da, sepan disculpar, se estipula que también por día se pierden unos 400. Si prestan atención y observan aquí, aquí tenemos unos 400 con respecto a las pérdidas pulmonares y con respecto a las pérdidas cutáneas unos 300-400. Si suman son 800, que es más o menos lo que tenemos aquí de referencia entre 700 y 1000. Bien. Aquí dice, bueno, debido al calentamiento del aire que entra en el sistema respiratorio, ese aire es saturado con agua y se expulsa al exterior. Esa sería la explicación fisiológica de que, bueno, por eso hay pérdida de líquido ahí. Todo en condiciones normales. Podemos ver ahora que, vamos a verlo aquí, cuando la persona, por ejemplo, está con polipnea, ¿sí? Pierde más cantidad. Vamos a seguir avanzando. Esto, bueno, en condiciones particulares. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta en un paciente intubado. Se estipula que pierde unos 500 centímetros por cada 24 horas de intubación. Si nosotros trabajamos en un cuidado intensivo, con pacientes que requieran cuidados intensivos en un CTI, como se le dice aquí en Uruguay, se calculan unos medio litro de líquido por cada 24 horas. Es decir, nosotros vamos a hacer balance. Si el paciente hace 24 horas está intubado, le colocamos en las pérdidas insensibles, estamos hablando siempre de los egresos, en pérdidas insensibles le agregamos esos 1000, vamos a suponer como un ejemplo que tuviéramos esos 1000, que es lo normal, de lo cutáneo y lo pulmonar, esos 1000 más 500 de la persona intubada. Si a su vez le agregamos que, desde el punto de vista respiratorio, el paciente está con una polipnea, es decir, que esté con una frecuencia respiratoria mayor o igual a 20 respiraciones por minuto, por cada 5 respiraciones por encima de lo normal se añaden 4 mililitros. Si la persona respira 25 respiraciones por minuto durante una hora, le agregamos a esas pérdidas insensibles 4 mililitros más. Y así sucesivamente. Si se mantiene durante 3-4 horas con una polipnea o una taquipnea, se va agregando, ¿sí? Pero esta sería lo conceptual. Por cada 5 respiraciones, 4 mililitros en hora se le agrega.
Con respecto a la temperatura, que si prestan atención, es lo normal, ¿verdad? Aquí tenemos las pérdidas cutáneas y las pulmonares. Aquí hablamos de las respiraciones, se le agrega, ¿sí? A lo normal se le agrega si está por encima de 5 respiraciones, se le agregan 4 mililitros más. Con respecto a la temperatura, si la persona está normotérmico, eh, bueno, no influye la temperatura, no se agrega líquido a esa temperatura porque la sudoración va a ser algo espontáneo y natural que ya lo habíamos hablado en la transpiración, ¿sí? Son 100 centímetros, no más que eso. Si la persona tiene un incremento, es decir, aquí dice, por cada 1 grado de temperatura por encima de lo normal, se añaden 20 mililitros en la hora de pérdida. Si la persona oscila entre los 38 y 39 grados, se suman 20 mililitros por cada hora que se mantenga con 38 grados de temperatura, vamos a suponer. ¿Sí? Y así por cada grado en aumento de temperatura se le van agregando 20 mililitros a esas pérdidas insensibles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho aquí lo que son las pérdidas cutáneas? Va a tener una evaporación normal, perdón, una pérdida por calor y una pérdida de líquido normal, que es una sudoración como espontánea, normal, ¿sí? Que habíamos dicho entre 300 y 400. A esto le vamos a agregar también con respecto a la temperatura. Aquí también después vamos a hablar del sudor. Pero si la persona tiene pirexia o temperatura alta, se pierde más líquido, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta eso para seguir sumando. La sudoración, si tiene un sudor intenso o moderado, también varía. Aquí hay una calificación por la variable que es sudoración, una cualitativo sería algo cualitativo, sí, lo discriminan lo que es moderado e intenso. Si es moderado son 20 mililitros por hora y si es intenso 40 mililitros por hora. Se le suma también a lo que son las pérdidas insensibles. ¿Sí? Bueno, uno va sumando y agregando. Y ahí, bueno, simplemente después se le hace una suma y vas a tener un total de pérdidas sensibles, ¿sí? Vamos a suponer que las pérdidas sensibles normal uno va a colocar 1000, bien, eso sería lo normal. Esto habíamos explicado de dónde salen esos 1000, así que vamos a por qué se da la pérdida simultánea por convección, por qué se da lo pulmonar por la evaporación, y se llega a esos 1000. A esos 1000 se le va a agregar más cantidad de líquido si el paciente está intubado. Estoy haciendo un mini repaso, ¿bien? Si el paciente no está intubado, olvídense de esto. Si la persona de esos 1000 se le agrega más, es si la persona está con fiebre. Por cada temperatura, por cada grado por encima, se le agregan 20 mililitros. ¿Sí? Si la persona tuvo 1 hora de fiebre, 1 hora de una temperatura de 38, se le agregan 20 mililitros a esos 1000. ¿Está? Vamos a cerrar para evitar confusiones. Y si la persona tiene una sudoración moderada, se le agregan 20 mililitros. Si es intenso, 40 mililitros. Si en esa hora de temperatura alta la persona tuvo un sudor intenso, que ustedes consideren que fue intenso, también es algo estimativo, ¿bien? Apóyense en la experiencia, en compañeros. Digo de cómo determinar si es algo moderado o intenso en la sudoración. Sí, es un detalle. Y con respecto a la respiración, lo mismo. Si la persona está polipnea, taquipneica, 25 respiraciones, 30 respiraciones, se le agregan por cada 5, 4 mililitros en esa hora. Son detallecitos, pero bueno, des en cuenta que en estos tres aspectos se agregan casi que 200 centímetros más. Sería una pérdida sensible de 1200 en total. Bien. Llevamos 18 minutos del video. Después, lo que son pérdidas anormales, ¿sí? Vómitos, que la persona tenga vómitos específicos, que haya vomitado, hay que tratar de contabilizar cuánto es y se le agrega a las pérdidas, a los egresos. Los drenajes, si un paciente tiene un drenaje de Mosuc, un drenaje de tórax, una toracocentesis, hay que agregar el líquido porque se considera pérdidas también. Secreciones que la persona haya tenido, hemorragias. La idea es, o el objetivo de la consigna es tratar de contabilizar todo eso, ¿sí? Bueno, esto de las alteraciones metabólicas en realidad habla con respecto a glicemias capilares elevadas, a fiebres intensas, a sudoraciones intensas que ya estaban contempladas. Y esto de alteraciones renales, nada, esto en realidad no iría aquí. Esto iría que las alteraciones renales van a influir en los egresos que pueda llegar a tener la persona, ¿sí? Como algo más patológico. Paciente cardiovascular o un paciente quemado, también
es mucho más relevante o importante, o van a haber muchas grandes alteraciones con respecto a los egresos. Sí, que ya lo habíamos hablado en lo que son, por ejemplo, las pérdidas sensibles. Un paciente cardiovascular o un paciente, un gran quemado, es muy importante y relevante las pérdidas sensibles, ¿sí? Porque pierden mucho más calor. El quemado, al tener la piel afectada, pierde mucho más calor y es mucho más difícil mantener la temperatura de la persona para que pueda mantenerse vital y las funciones fisiológicas que puedan funcionar adecuadamente. Por eso está aquí, simplemente a modo recordatorio. Eso después se suma, ¿verdad? Uno va a tener los ingresos de lo que hablamos, una contabilización de todos los ingresos, supongamos que sean 2000, y los egresos que sean 2500, y simplemente se hace una resta, ¿sí? Eh, y ahí se tiene un resultado. Son los ingresos menos los egresos, ¿sí? Y ahí se tiene un resultado de lo que es. Aquí eh, bueno, aquí, perdón, disculpen. ¿Cuándo se considera que un balance es positivo? Cuando los ingresos son superiores a los egresos. ¿Y cuándo se considera que un balance es negativo? Cuando los egresos son superiores a los ingresos. ¿Sí? En esa cuenta que uno se hace, vamos a suponer un ejemplo, no sé, total de los ingresos de un paciente sean 2600, ¿sí? 2600, 2 litros, punto 6. Y el total de los egresos sea 2300. ¿Sí? Eso va a dar un balance general. En esa resta serían 2600 menos 2300, un total de 300 centímetros. Pero positivo, porque hubieron más ingresos que egresos, ¿sí? Los ingresos fueron de 2600 y los egresos fueron de 2300. Por eso en esa suma, perdón, en esa resta, 2600 menos 2300 da un balance positivo de 300. Significa que hubieron más ingresos que egresos, porque nos quedó 300 en esa resta. Y se considera que el paciente tuvo un balance positivo, ¿sí? Tuvo más ingresos que egresos. Y bueno, y al revés, cuando se da un balance negativo, ¿verdad? Cuando la persona tuvo más pérdida. Vamos a poner el mismo ejemplo. Si la persona tuvo un balance, un ingreso de 2300 y un egreso de 2600, cuando se hace esa resta, queda en menos 300. Y ahí significa que fue un balance negativo, ¿sí? Porque en realidad esa resta queda menos 300. El balance fue negativo, ¿sí? Hubieron más egresos, los egresos fueron mayores, como dice aquí, que los ingresos. Los egresos mayores. La persona perdió más de lo que ingresó, ¿sí? El objetivo de esto es que exista ese equilibrio. No es que el paciente tiene que tener un balance positivo o un balance negativo. Tiene que tratar el utópico o la idea o el objetivo de la conciencia sería mantener un equilibrio para, como dice aquí, los órganos mantener el equilibrio para que exista una buena funcionalidad o una buena fisiología metabólica. Y bueno, puede haber no es lo mismo un balance hídrico positivo de 300, un balance hídrico positivo de 2000, como puede pasar en un paciente que esté internado en CTI, en cuidado intensivo. Ahí hablaría de una retención de líquido. Pero tampoco un balance, no es lo mismo un balance negativo de 300, de menos 300, un balance negativo de menos 2000. El paciente no puede estar perdiendo 3 litros de líquido en 24 horas, no es normal, porque pierde mucha cantidad de líquido, pierde mucha cantidad de iones. Eso puede pasar en un paciente con un diarrea o deposición líquida intensa, en un paciente intubado muchos días, que pierda mucha cantidad de líquido. Puede suceder y yo personalmente en la experiencia se ha visto. Pero bueno, simplemente quiero dejar en claro eso, que el objetivo no es que el paciente tiene que tener balance positivo y eso está bien, o el paciente tiene que tener balance negativo, no, no. El objetivo o la idea es que haya un equilibrio entre una cosa y la otra. El equilibrio de líquidos y electrolíticos que sea lo más, eh, eso, la palabra, un equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa, lo más adecuado posible. Bueno, quiero cortar, lo hice lo más rápido que pude, intenté, creo haber intentado haberlo explicado, disculpen, lo mejor que pude.
Háganme saber sus comentarios, sus opiniones debajo, por favor. Si les gustó, un like. Si no les gustó, likes hacia abajo. Las críticas siempre son bien, bien tomadas, siempre que sean críticas constructivas. Eh, y vuelvo a reiterar que mi objetivo es simplemente contribuir, ayudar y que alguien pueda utilizar esto y que le pueda servir para poder avanzar en la calidad de cuidado hacia el paciente. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Eh, Chao, nos vemos chiquilines en un próximo video. Hasta luego.